cuáles son los dos shell que se han utilizado o se utilizan pues más en los diferentes sistemas operativos, en las distribuciones, perdón, tipo Linux, y son el Bourne Shell y el Bourne Again Shell. ¿Listo? El que se utiliza en Linux es el Bourne Again Shell o Shell Bash, ¿listo? Que es el que se ha utilizado hoy en día pues para los diferentes distribuciones de sistema operativo Linux. Este fue escrito por Brian Fox en el año de 1987. ¿Y qué es el shell? Pues una línea de comandos en donde su objetivo es ejecutar el comando e imprimir los resultados en la pantalla. Ejecutar el comando con el teclado e imprimirlo en la pantalla. La sintaxis, o mejor dicho, lo que contiene la línea de comandos, lo podemos ver aquí en este ejemplo. Y aquí están las partes del shell, del bash. Está el sep aquí, que es el nombre del usuario o actualmente conectado al terminal, a la terminal. El @sysli server, que es el nombre del computador de la máquina en la cual se instaló la distribución de Linux. El /home /user, que es la posición actual o la ruta actual en la que se encuentra el sistema de ficheros, y la terminación, que está de color violeta o fucsia, que es la parte de la terminación de estándar del bash para un usuario sin privilegios. Si nos aparece con el signo con el símbolo, perdón, del numeral, quiere decir que la terminación es que está utilizando el superusuario, o sea, como superusuario o administrador. Pero si la terminal es del signo pesos, es un usuario sin privilegios de administración, entonces es un usuario normal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a abrir el terminal para que ustedes lo relacionen aproximadamente con lo que quiere hablar. Jason quiere hablar, dime, Jason. Hola, profe, ¿cómo estás? Es que me escribe Fabián de que no le quiere ingresar el link, creo, o no tiene problema. Lo que pasa, dile a Fabián que revise el navegador. La otra vez también le ocurrió el mismo problema, y mire que no es problema del navegador Jason ni de la conexión acá, sino que es problema del equipo de él, porque ustedes están conectados, entonces es problema o bien del navegador de él, del equipo que lo está haciendo, si es preferiblemente, esperemos que sea un portátil, ¿no? Un computador, porque si es de un celular siempre sabe tener dificultades, o es cuestión de la conexión. Entonces que él revise. Ya con esta ya van 2 veces que él va presentando ese mismo problema, y ya no he tenido, es solamente con él que he tenido problemas. Del resto, en las demás clases nadie me ha presentado problemas. Entonces es el equipo, pueda que sea el navegador o la conexión a internet que él tenga. Entonces que revise, por favor, para que pues obviamente solucione este inconveniente. ¿Listo? Le dices a Jason, por favor, a Fabián, por favor, Jason. Gracias. Listo, profe, ya le indiqué. Bueno, gracias. Bueno. Listo, entonces como les iba diciendo, bueno, aquí tenemos William, que es el usuario, miren, el usuario actualmente que está en la terminal, conectado a la terminal. El @WilliamVirtualBox, que es el nombre de la máquina o del computador que yo le he dado, y este símbolo, que es el de la ñ, el símbolo encima de la n, que identifica la letra ñ, es que el usuario se encuentra en su carpeta personal. O sea, si yo le doy el pwd, quiere decir, este comando me indica la ruta o la posición actual en el sistema de ficheros en el que me encuentro, que es /home/William. Entonces este símbolo es lo mismo que tener esto. ¿Listo? Y el símbolo o signo de pesos quiere decir que estoy como un usuario normal.
no estoy como superusuario. Entonces si yo le doy sudo su y ingreso la contraseña, miren, aquí ya me cambió a usuario o superusuario. Esto, si acá la ventaja es que tenemos colores y esto nos identifica. Ustedes se dan cuenta que ya me cambió el color del nombre de la máquina y del usuario. Entonces quiere decir que aquí lo identifico por colores y ya sé que estoy como superusuario. Pero hay distribuciones que todo es en letras blancas, color blanco. Ahí entonces la forma de identificarlo es con la terminación. Si es signo pesos o es signo numeral. Si es signo pesos es un usuario normal y si es signo numeral es un usuario un superusuario. ¿Listo? Bueno, continuemos. Características del bash, pues bueno, todos los comandos que se vayan a ejecutar dentro del bash van a tener la siguiente sintaxis. El nombre del comando, estos cuadros en blanco son los espacios, los identifiqué ahí como espacios para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Seguido de las opciones de parámetros, espacio y los argumentos. Y aquí hay un ejemplo. ls es el comando, espacio, menos lh es los parámetros o las opciones, espacio, /home, /user son los argumentos. Entonces todo comando tiene esas. Algunos solamente tienen el comando y los argumentos. Otros ya dependiendo de lo que yo quiero mostrar en pantalla o que cuando ejecute el comando me muestre en pantalla, le coloco el parámetro que yo le quiero colocar, pues para mostrar el comando, para imprimirlo en pantalla. ¿Qué operaciones vamos a realizar en el entorno shell? Hay varias operaciones. La primera de ellas fue la que hicimos, fue la del comando cd, que es para moverse entre los diferentes directorios o carpetas que tenemos en nuestro sistema de ficheros. ¿Listo? Su abreviación es directory change o cambio de directorio. Y pues ahí nos permite cambiar a diferentes directorios. Aquí está el ejemplo cd espacio práctica. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí, voy a salir del superusuario, le doy un ls-l para ver dónde me encuentro, y si yo quiero ingresar aquí a documentos, escribo cd / puedes utilizar la dirección absoluta, que es la dirección desde la raíz, o la dirección relativa, que es desde donde yo me encuentro, subir varios niveles. Voy a utilizar la absoluta, que es pues para no perdernos de iniciarlo desde la raíz. Entonces yo le doy cd espacio /home /william /documentos. Entonces aquí he ingresado a documentos. ¿Listo? Si yo quiero regresar un nivel o volver al /home /william, lo que hago es cd espacio punto punto. Este me regresa un nivel. Es como en el explorador de Windows, que yo le doy atrás, regresar un nivel. ¿Listo? Eso es lo que hace. O si no, pues escribo la dirección absoluta, cd espacio /home /william. Ahí ya con la práctica ustedes van a ir teniendo en cuenta ello. ls, bueno, es para listar el contenido de un directorio, en donde ahí va a tener ficheros o archivos y directorios o carpetas. Entonces ya lo miramos aquí, por ejemplo, ls, voy a limpiar pantalla, clear, ls espacio -l, y ahí se están dando cuenta de que miro el contenido de la carpeta /home /william, o sea, la carpeta William del directorio home. Eso es ls. Hay otros comandos que son los más básicos, que es para crear, copiar, mover y borrar directorios y archivos. Para crear directorios existe mkdir. Entonces con este yo puedo crear un directorio, por ejemplo mkdir new. ¿Listo? Entonces si yo le doy ls espacio -l, yo aquí ya creé el directorio new. ¿Listo? Ahí ya lo están observando, que he creado el directorio new. ¿Listo? Ahora, para copiar, ya ustedes recuerdan que utilizamos un
este comando cp con las opciones o parámetros espacio la ruta origen espacio la ruta destino. Entonces, para copiar directorios le damos cp, por ejemplo, copiemos este new aquí a mis documentos, le digo cp, no voy a utilizar parámetros, en algunos casos no se utiliza, /home, y voy a utilizar las direcciones absolutas, /William, /new. Miren, ¿cómo identifico que es un directorio? Pues aquí me coloca el slash o la barrita en la última parte. ¿Listo? Espacio, la dirección destino, /home, /William, /documentos. Entonces, ¿qué va a hacer este comando? Va a copiar este directorio new que está aquí, que está dentro del directorio William, dentro del directorio home, lo va a copiar al directorio documentos que se encuentra en el directorio William dentro de home. Si yo le doy enter, perdón, aquí sí voy a utilizar un parámetro, -r, ahí ya, cp espacio el parámetro o la opción -r espacio la dirección origen y la dirección destino. Entonces, al darle enter, listo. Entonces, ¿cómo hago para verificarlo? Si quieren, miren, yo puedo hacer esto también. Ya con la práctica ustedes van adquiriendo más destreza. ls/home /William /documentos, y al darle enter él ya me aparece, y aquí le puedo colocar un parámetro. Miren, desde donde yo estoy puedo hacer un listado al directorio que yo quiera, ls espacio -l espacio y la ruta donde yo quiero que me muestre el contenido de directorio. Entonces va a ser listar este directorio, documentos, el contenido de este directorio. Entonces, al darle enter, miren, aquí yo sé que ya lo copió. Y pues para copiar archivos, miren, voy a verificar un archivo. Por ejemplo, copiemos este ca.pem. Entonces le doy cp espacio la dirección /home /William, se llama ca.pem espacio la dirección donde lo voy a copiar, home, William, documentos, new. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a copiar este archivo con extensión .pem a este directorio new y le damos enter, y ahí ya lo copió. Y hago lo mismo, ls -l, pero ya no documentos sino new, ahí /home /William documentos, sin necesidad de ingresar al directorio. Yo lo estoy haciendo desde donde esté, lo puedo hacer así. Eso ya es cuando se va adquiriendo en la práctica habilidades. Y aquí ya me muestra que yo en este directorio tengo este archivo, miren, que lo he copiado. Bueno, este cp mb es para mover o cortar, hace lo mismo, la misma opción. Copiamos directorios o archivos y hace la misma sintaxis. También utilizamos la opción rm, el comando rm, que me permite eliminar, ya sean directorios o archivos. Pero en este solamente le doy rm, las opciones o parámetros, dependiendo, por ejemplo, si es un directorio, le escribo -r y la ruta del archivo o el directorio a eliminar. ¿Listo? Ese fue el comando R. ¿Qué comandos útiles nosotros podemos encontrar dentro del shell? Ya habíamos visto, está el historial del bash, que es un comando en el cual me imprime todos los comandos que yo he ejecutado en el prompt, en el shell, en la consola. Si yo le escribo history, miren, estos han sido todos los comandos que yo he ejecutado. Mal o bien son todos los comandos.
Este es el comando history, para el historial de los comandos que se ha ejecutado. Hay otro comando que es el comando man, que me va a permitir visualizar las páginas del manual, el manual de algún comando que yo quiera saber. Es para mostrar las páginas del manual de un comando. Por ejemplo, yo quiero saber el manual de history. ¿Listo? ¿Cuáles son el manual en history? Entonces aquí yo, al darle man history, él me muestra aquí el manual del cómo se debe utilizar, las diferentes opciones o parámetros que se pueden utilizar, etcétera. Si una vez que ya lo he terminado de revisar y quiero salir de este manual, lo único que escribo es la letra Q para volver otra vez al intérprete de comandos. ¿Listo? Al bash. Bueno, eso fue el man. El comando cat y les, los dos comandos. El comando cat me permite visualizar, ver el contenido de un archivo, específicamente pues un archivo que contenga texto, ¿no? Es más específicamente para ellos, pero lo muestra de manera completa, o sea, todo completo. Y el comando les también hace lo mismo, pero la ventaja es que él me lo muestra línea por línea. Entonces, por ejemplo, si yo le doy aquí, voy a limpiar pantalla con el comando clear. Si yo le doy cat slash etc bash.bash.rs, él me muestra todo el archivo, todo el contenido, las líneas de código, bueno, las líneas de texto que están en este archivo. Pero si pues, supongamos es un archivo con más de 1000 líneas, pues obviamente sería muy complicado visualizar el archivo. Entonces para eso utilizamos el comando les, que hace lo mismo que el comando cat, pero él va a mostrarlo en la pantalla de manera de línea por línea. Entonces, por ejemplo, si yo le doy el mismo el comando al mismo archivo, miren, ahí me empieza a mostrar línea por línea. Bien. Es línea por línea para ir revisando qué tanto tiene. Una vez que aparezca esta palabra que diga en finalizar, vuelvo a presionar la letra Q y salgo del les. ¿Listo? Del comando les. Mostrar contenidos de archivos en bash. Este es el comando que utilizo para hacer, yo les había comentado, son búsquedas especializadas, hacer un filtro. Supongamos que yo quiero identificar en este mismo archivo alguna palabra que pueda estar contenida en este archivo. Ya sé que este archivo tiene un resto de palabras. Por ejemplo, busquemos esta palabra, la que diga not. ¿Listo? Yo quisiera que busque específicamente esta palabra o bueno, mejor, que este tiene bastantes como para identificar esta palabra dentro de este archivo. Entonces grep utiliza el comando y la sintaxis es grep, el patrón y el nombre del archivo o el archivo donde va a encontrar. Entonces el patrón es la palabra que va a buscar. Por ejemplo, en este caso va a ser usr y espacio la ruta del archivo donde va a buscar esa palabra. Entonces es slash etc bash.bash.rs. Entonces grep lo que va a hacer es buscar este patrón en este archivo y mostrar las líneas únicamente que tienen ese patrón. Entonces miren, aquí ya las está indicando, solamente son estas líneas. Este comando es muy útil, ya luego que si en algún momento ustedes van a seguir utilizando Linux, es muy útil porque vuelvo a repetirles, esto es en el terminal. Quieren encontrar alguna palabra para hacer alguna configuración, lo hacen directamente sin necesidad de estar ingresando, buscando línea por línea cada palabra, etcétera. Entonces esto es muy útil para esta búsqueda. ¿Listo? Variables de entorno. Las variables, así como en cualquier lenguaje de programación se utiliza variables, aquí el shell bash, como fue escrito por desarrolladores, también maneja variables, solamente que pues aquí en este caso las variables de entorno no se necesita declararlas, o sea, uno las declara directamente, o sea, no tienes que asignarles una función o bueno, en fin, sino que se las declara directamente
y se crea y solo se las creará con asignarle un valor de referencia. Aquí hay un ejemplo. Aquí está la variable y directamente le asigno un valor, que sería esta cadena de texto, y luego la imprimo. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una variable que se llame var, y le voy a decir que me diga ejemplo de variable. ¿Listo? Ahí ya la he declarado sin necesidad de crear otra función o algún método para la creación de variables, o sea, la declaración, perdón, él la crea directamente, y pues yo la voy a imprimir, eco, espacio. Para imprimirla, si ya necesito este símbolo, el símbolo de pesos, y le escribo el nombre de la variable, y ahí ya me imprime el contenido de la variable. En este caso es una cadena de texto, pero puede ser un tipo booleano, un número, un símbolo, etcétera. ¿Para qué son útiles? Esto es útil en el momento en que yo vaya a hacer un script para ejecutar un servidor, un servicio, o vaya a hacer algún proceso dentro del sistema operativo, o específicamente en algún programa que yo tengo instalado o que se está ejecutando, lo puedo realizar a través de un script o directamente ejecutando variables y programación en el código, en la línea de comandos. Que eso pues más adelante, ya con un proceso más adelantado, ya se van a dar cuenta cómo se realiza. No es tan complicado, hay que entender ciertos conceptos. Yo puedo exportar esa variable dentro del mismo bash, o sea, dentro de las sesiones del bash. Ojo, sesiones del bash, no estoy diciendo sesiones de consola. La sesión del bash es, por ejemplo, yo voy a exportar esta variable con el comando export, y le digo export var. Al exportarla, yo voy a iniciar una nueva variable, una nueva sesión de shell, del bash. Entonces le doy bash nuevamente, y aparentemente aquí no pasó nada, pero ya estoy dentro de una nueva sesión. En este caso aquí no aparece, pero yo sé que ya estoy ahí. Si yo le doy echo y le imprimo esa variable, igual me sale. Igual si creo otro bash y vuelvo a imprimir la variable, miren, él se exporta todas las variables. Voy a salir de los dos bash que he creado. Ahora le digo unset, que es el comando que me permite eliminar esa variable. Entonces le doy unset var, y él ya la elimina. Si yo voy y ingreso otra sesión dentro del bash, otro bash ahí mismo, y le doy echo var, ya no me va a aparecer nada porque ya no está declarada, ya eliminé esa variable. Entonces vuelvo a salir y ya estoy en la sesión actual del bash. Si yo le doy otra vez exit, me salgo del terminal porque inicié 2 o 3 veces. Entonces, que me preguntaban la otra vez que cómo hacían para identificar. En algunos sistemas operativos, por ejemplo en Debian, él nombra y dice cuál es. Y hay un comando, para la próxima se los tengo, igual no va a aparecer en el examen. Yo lo puedo identificar y puedo visualizar en qué bash estoy. ¿Listo? Entonces no hay ningún inconveniente con el proceso de crear los bash. ¿Listo? Pero es ya cuando se ingrese a la parte de programación en shell, se van a dar cuenta que es útil. ¿Listo? Bueno, aquí habíamos visto el comando unset de la declaración de variables. Bueno, vamos a empezar la parte de los sistemas de ficheros, de archivos. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? De pronto, muchachos. ¿Con quién hablo? Dani. Bueno. Se me perdió la contraseña y se me dio la contraseña. No, se me tocó volver a instalar el. Sí. Pues hay formas de recuperarla, pero pues esas formas, ¿tú lo instalaste de forma nativa o en la máquina virtual? Nativo. Pues yo te recomendaría, como para que no consumas mucho tiempo,
es que si tienes la otra partición con Windows, instale la máquina virtual y lo instales en la máquina virtual para ahorrarte el tiempo, ¿listo? Y luego ya con más tiempo lo vuelvas a formatear. Ahí se puede volver a recuperarlo, pero es un proceso de que toca crear una USB booteable, toca instalar algunos programas y toca ejecutar y configurar unos archivos. Es un poquito tediosa porque el procedimiento es un poco extenso y hay que saber algunas cosas. No te lo recomendaría porque pues te va a quitar mucho tiempo, pero si lo quieres hacer, listo. Pero si de pronto es por cuestión de tiempo y para entregar los trabajos y todo eso, te recomiendo que pues instale la máquina virtual, la instales en un equipo de Windows y ahí instales el Linux Mint, y sin internet, lo más básico, como lo hicimos en la práctica, y de ahí haces el taller para que no tengas ningún contratiempo. ¿Te parece? Listo. Sí, ahí sí, como quieras, listo. Por eso les decía a ustedes que por favor tengan a la mano la contraseña, porque siempre se suelen olvidar de qué contraseña le colocaron. Bueno, continuemos. Ahora sí vamos a la parte de los sistemas de ficheros, archivos en GNU Linux. ¿Qué es el sistema de ficheros? Es la forma, aquí nos dice, es llamado comúnmente file system, y es la forma de determinar la organización en cómo se van a colocar los datos en un sistema en un dispositivo de almacenamiento. Lo hacemos en el disco duro, en un DVD, en una memoria USB, etcétera. Hasta en la nube hay un sistema de ficheros, porque ahí encontramos la organización de cómo se organizan los directorios o carpetas y los archivos. Eso es el sistema de ficheros en general. ¿Cuál es la particularidad? Todo sistema operativo lo tiene, ya sea un sistema operativo tipo Windows, un sistema operativo Mac o Linux. Y las características es que es jerárquico. ¿Qué quiere decir jerárquico? Que se desprende de uno, del principal, de una raíz, y de ahí se van desprendiendo otros. Y describe un árbol de directorios y subdirectorios. En Windows, el sistema principal raíz es lo abrevió con letras. Por ejemplo, es C2. ¿Listo? Eso es un ejemplo. Si alguien lo instaló en D, pues D2. En E2. Y ahí se estructura el sistema de ficheros y directorios en Windows. En Linux, la partición, la raíz, ya le habíamos dicho, es el slash. Ahí a partir del slash se desprenden todos, que se llama raíz o root. No confundirlo con el usuario root, sino que es el sistema de fichero root. Aquí hay un esquema de qué es cada uno de o qué es lo que contiene el sistema de ficheros en Linux. Parte desde la raíz, aquí lo miran, este es la parte inicial, y de ahí se desprenden varios. Algunos tienen todos los que están aquí, otros no los tienen y agregan otros más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo voy a ir aquí a la raíz, cd espacio slash, que es la raíz. Miren, aquí ya me cambió, ya no estoy en el home user, sino estoy en la raíz, y le doy ls-l, espacio -l, y miren, voy a ampliar la pantalla. Miren, aquí ya está todo el sistema de ficheros. Hagan de cuenta que como en Windows, que es C2, ahí está archivos de programa, user, el system y todos los otros archivos, directorios y archivos que contiene están dentro del sistema, del dispositivo de almacenamiento. Voy a nombrarlos cada uno de ellos y a qué hace referencia, y alguna comparación con el sistema de Windows, como para que tengan esa comparación, esa similitud. El /bin, aquí nos dice que son los comandos binarios esenciales del usuario. El /bin es para ejecutar algunos comandos de algunos programas que están en el sistema.
y que son ejecutables dentro del usuario. Hagan de cuenta que el slash bin es donde se encuentran todos los .exe de Windows, que son los programas o aplicaciones que están instaladas o que se pueden ejecutar en Windows. Acá es lo mismo, el bin es donde se encuentran estos ejecutables. El slash boot son los archivos de arranque, es donde se encuentran los archivos y directorios donde se arranca el sistema operativo. Ahí está el group, el directorio group, donde se permite instalar los archivos necesarios para el arranque del sistema operativo. El slash dev nos dice archivos de unidades. Linux, a diferencia de Windows, tiene un directorio en donde él instala ahí las unidades o los dispositivos que se están conectando. Llámese dispositivos disco duro de almacenamiento, memorias USB, los dispositivos de conexión, HDMI, etcétera, y mayormente las unidades, o sea, más que todo están las unidades de almacenamiento en el slash dev, pero se encuentran otras unidades de conexión como la HDMI, la de red, etcétera. Ahí es donde se instala, como decir, los controladores, pero no son todos, ¿no? Obviamente. Slash etc, ahí se encuentran los archivos y directorios de configuración del sistema. Este directorio es importante porque ahí se encuentra todos los archivos del sistema. Hagan de cuenta el System32 de Windows, o el System, donde se encuentran los archivos y directorios de configuración del sistema. El slash home, que ya lo hemos mirado, es donde se encuentra los directorios home del usuario, o sea, donde ahí encuentro a mi usuario nombrado o establecido en un directorio, y ahí encuentro todos mis documentos, descargas, música, etcétera. Recuerden, si yo por ejemplo aquí tengo 3 usuarios, tengo a William, a Pepito y a Lucía, dentro de este directorio, aquí en el slash home, cd slash home, y le doy un ls-l, ahí voy a encontrar a William, Pepito y a Lucía, a 3 directorios, y en cada uno de ellos voy a encontrar mis documentos y archivos pues para el usuario. Esto es dependiendo de los archivos de los usuarios que yo tenga en el sistema. Haciendo similitud con Windows es el directorio users. Si ustedes entran al directorio user en su Windows, backslash, perdón, ahí es backslash o barra invertida, users, ahí están todos los usuarios. Hay unos que trae por defecto y están los otros que hemos creado. Es así mismo acá en Windows, en Linux, haciendo la similitud. Slash lib se encuentran las librerías o archivos con las librerías esenciales y los módulos del kernel. Aquí es donde yo encuentro los diferentes módulos de kernel para que funcione el sistema operativo, y las librerías o bibliotecas que me permiten hacer el funcionamiento de Windows, ¿listo? De Linux, perdón. En Windows vendría a ser, por ejemplo, el archivo, ¿cómo es que se llama? El directorio System. También en el System también se encuentran algunos, pero ahí hay otros, no recuerdo ahorita el nombre, de las librerías o bibliotecas para el funcionamiento. Slash media son los puntos de montaje de los dispositivos. Por ejemplo, cuando ustedes conectan una memoria USB, él ya monta o establece ¿qué es? Un dispositivo de almacenamiento. Entonces, si ustedes, por ejemplo, si yo me voy a cd slash media y le doy ls-l, ahorita no tengo nada porque no he ingresado ningún dispositivo de almacenamiento, pero si yo lo ingreso, él me lo coloca ahí. ¿Listo? Es como cuando Windows lo hace, pero él lo hace transparente al usuario para que no tenga que estar viendo eso. Acá ya sabemos dónde lo coloca. Slash mnt es un punto de montaje temporal. Hace lo mismo que el media, pero acá lo hace de forma temporal. Algunos ya lo han quitado, otros lo tienen pero ya no lo utilizan, pero existe aún. ¿Listo?
/opt son, aquí es donde se guardan todos los los directorios y archivos de los programas que yo tengo instalado en Linux, el software y las aplicaciones. Entonces haga de cuenta que el opt en Windows es como el archivos de programa, sea archivos de programa o program files, que en algunos casos ese es el Windows. En Linux es el opt. Miren, ahí está el opt. Le doy ls-l y aquí me muestra, oh, perdón, bueno, en este caso solamente me muestra uno, pero creo que está en USR, ls-l. Aquí y es al que vamos acá, el USR. Miren, bueno, me salté. Sigamos con este y luego llegamos al USR. El SBIN son binarios del sistema, otros iguales a los del bin, pero ya no son del usuario sino del sistema, o sea, unos ejecutables para los procesos y servicios que tenga el sistema operativo. El SRB son datos para algunos servicios, o sea, ahí se instala, ahí se almacenan algunos archivos y directorios para algunos servicios, tales como por ejemplo el servicio de impresión, el servicio de conexión a audio, de comunicaciones, el servicio de dispositivos de entrada como el teclado, el mouse, etc. /tmp es donde se almacenan los archivos temporales. Hagan de cuenta que el tmp es como el temp en Windows, el temp donde se almacena ahí los temporales. Acá ese es tmp, es igual. Y vamos al USR. Aquí se almacenan también programas y algunas aplicaciones y algunos directorios de ejecución del sistema. Entonces miren, el USR en el opt se almacenó este Google, que yo lo he instalado de forma particular, pero acá, o sea, lo descargué y lo instalé. Pero acá sí se almacenan los programas que se ha instalado de forma nativa. ¿Qué quiere decir nativa? De que yo, utilizando algún gestor de paquetes, de software, o el programa de aquí, se ha instalado. Y aquí en el, si no estoy mal, en el bin se almacenan los ejecutables de los programas. ¿Listo? Bueno, si hay preguntas me dicen, tranquilos, no hay ningún problema. El /var, el /var es donde se almacenan las variables o archivos, directorios que sirven para la función de algunos programas en específico. Por ejemplo, aquí en el /var se almacena el directorio www, donde se almacenan los directorios y los archivos cuando yo tengo un servidor web. Ahí también se almacena para un servidor de correo, un servidor de dominio, etcétera. Son para algunos servicios en específico. El /root es el directorio home, pero del root, o sea, de la cuenta del usuario root, o sea, del usuario, del superusuario. Entonces vamos a ver si aquí lo tiene. Me voy a la raíz con cd, escribo el slh y miramos si aquí está el root. No está. Miran, aquí no lo tiene. No está sí, perdón, aquí está. Aquí ya lo revisé. Si yo entro al root, cd root, me dice permiso denegado. ¿Por qué? Porque es el superusuario. Ahí tengo que entrar como superusuario. ¿Listo? Para que ustedes los vayan observando. Y el último, que es /proc, son la documentación. Documentación del sistema de archivos. Y algunos documentados sobre los procesos. Entonces aquí es donde el /proc se almacena la bastante documentación. Ahí están los manuales y las ayudas de los comandos y de los servicios que se visualizan aquí en el sistema de ficheros. Este en sí es el sistema de ficheros general. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia del que está acá en la gráfica, en la presentación, acá hay otros que también no se nombraron. Por ejemplo, el lib64 son librerías o bibliotecas para el sistema de ficheros para computadores con procesadores de 64 bits. Aparece un SRB, que también es en este caso lo utiliza para algunas configuraciones de servicios. Y el sys
igualmente. Entonces en algunos aumenta y en otros sistemas, otras distribuciones de Linux, quitan algunos de estos, no aparecen todos. Eso es dependiente de la distribución. Pero los que nombré aquí son como que los más básicos y los que más se tienen en cuenta, o sea, los que se instalan en la casi mayoría de los sistemas de ficheros. ¿Cuál es la nomenclatura de los ficheros? ¿Qué quiere decir la nomenclatura? La forma como debo yo nombrar un archivo o un fichero o un directorio en Linux. Dentro de la consola, dentro de la terminal, hay unas reglas básicas que se tienen en cuenta para la nomenclatura a tener en cuenta aquí en Linux. La primera dice, un nombre de fichero o archivo puede llegar a tener hasta 255 caracteres, incluyendo la extensión y el punto. Ejemplo, fichero de ejemplo.sh. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aquí puedo crear con el comando touch. El comando touch me sirve para crear archivos, ficheros vacíos. Yo puedo crear con el comando touch un archivo, por ejemplo, pero voy a irme, me voy a mi usuario, cd /home/William. ¿Listo? Ahí ya estoy en mi usuario para crear ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo puedo crear un fichero o un archivo con el comando touch vacío. ¿Qué quiere decir vacío? No tiene nada de texto, no tiene nada de contenido. Y puedo utilizar ejemplo de fichero.txt. ¿Listo? Y al darle ls-l, aquí lo tengo, miren, ejemplo de fichero. Yo puedo utilizar 255 caracteres y lo puedo utilizar ahí. Linux los detecta tal y como está, pero no es recomendable utilizar todos los 255 caracteres porque pues si ustedes lo van a abrir en Windows les va a generar error, porque Windows solamente tiene permiso de hasta 50, si no estoy mal, caracteres para poder nombrar un archivo. Entonces es preferible en Linux, sí, pero en Windows no. La segunda norma es que GNU Linux respeta la distinción entre los nombres de ficheros en minúsculas y en mayúsculas. Ejemplo, es Pepito, todas en minúsculas, es muy diferente a Pepito con la primera mayúscula, y es muy diferente a Pepito con todas las mayúsculas y a Pepito alternando entre mayúsculas y minúsculas. Todos son nombres de ficheros diferentes. O sea, quiere decir que si yo, por ejemplo, voy a crear touch Pepito, listo, y voy a crear y voy a abrirlo, por ejemplo, le voy a escribir cat Pepito. ¿Qué pasó ahí? Les pregunto, ¿por qué no me dejó abrir el archivo o el directorio? Porque Linux distingue mayúsculas y minúsculas. Exacto. ¿Quién? ¿Víctor? Sí, señor. Ah, listo. Muy bien. Porque Linux diferencia entre mayúsculas y Pepito no existe. No se encuentra, no lo he creado. Pero si yo le doy cat pero si yo le doy cat Pepito, perdón, aquí yo he creado, creo un directorio. A ver, voy a sí, Pepito lo creo como directorio. Bueno, voy a borrar Pepito -r, listo, y voy a volverlo a crear, touch pepito.txt, listo, ahí ya lo he creado. Si yo le doy cat Pepito, ya miramos .txt. Sí, es para volver a explicarlo, listo. Ahí me dice que no aparece, pero si yo le doy cat Pepito.txt, ahí sí ya
pues no, todavía no le he dado contenido, pero ahí sí ya lo detecta. Y si yo creo este pepito .txt así, va a ser muy diferente al pepito que yo he creado aquí. Los dos son diferentes, entonces tengan mucho cuidado con esto, porque a veces suelen confundirse y modifican un archivo que no era, o borran un archivo que no era. ¿Por qué? Porque Linux sí distingue entre mayúsculas y minúsculas, a diferencia de Windows, que Windows no. Windows, si tú lo escribes en mayúsculas, él lo detecta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la última, si no estoy mal, la última norma o regla es: se acepta la mayoría de caracteres especiales. Sin embargo, se debe evitar el uso de algunos porque tienen un significado particular en el bash. Por ejemplo, estos caracteres que están aquí no se deberían utilizar. El /, punto y coma, los paréntesis, el signo de la ñ, el slash, el backslash, el pipe o la tubería, las tildes, el signo de mediación y el espacio. Yo lo puedo utilizar el espacio, pero les aseguro que se van a confundir. Entonces, por eso, cuando vayan a crear un archivo de texto en la consola, aquí en la consola, ojo que estamos hablando del intérprete de comandos. Aquí en la consola es preferible que ustedes lo creen touch. Por ejemplo, supongamos intérprete de comandos. Miren como yo lo creé. ¿Listo? .txt. Le he colocado el signo de la barrita abajo. Si yo quiero lo puedo colocar así o así. ¿Dónde está? O así todo junto. ¿Listo? Pero no puedo colocar, por ejemplo, un slash aquí, porque me generaría error o me crea otras cosas. ¿Listo? Entonces es preferible que estos símbolos o estos caracteres no lo utilicen. Ni el espacio. Porque miren, si yo voy a crear así. ¿Listo? Miren lo que va a hacer. ¿Listo? Al darle ls-l, me creó intérprete. Me creó por aparte intérprete aquí. Y ¿dónde está? Comandos. Se saltó la D. ¿Sí me entienden? Miren, no me creó, sino que me creó un archivo que se llama intérprete, otro archivo que se llama T y otro archivo que se llama comandos. ¿Listo? Entonces voy a borrarlos. Intérprete. No sé si me lo deje borrar. Intérprete. Está con mayúsculas. Ah, eso. Listo, gracias. Ajá, sí. Ya lo miré. Listo. Y el comandos. ¿Dónde está el comandos? Ya lo miré. Ajá. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Si yo le di este touch interpe espacio, estos espacios, me creó 3. Me falta el T. Lo creo el T. Eso. RMT. Listo. Me lo creo por aparte. Entonces, eso es lo que hace al colocarle espacios. Yo lo puedo hacer, miren, para que me cree un archivo así. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cómo lo hago? Le coloco comillas dobles. Perdón. Escribo touch y comillas dobles y coloco intérprete de comandos .txt. ¿Listo? Yo lo puedo crear. ¿Cómo?
¿Es T o D? Intérprete de comandos. No, profe, pero me refiero no a la parte de arriba, porque arriba dije T. Ah, ya, no, eso fue un error que yo tuve, ¿listo? No se preocupen. Ahí iba a colocar D, pero se me fue la T. ¿Listo? No, pero pensé que estabas haciendo lo mismo paso de arriba. No, sí lo estoy haciendo, pero arriba fue un error que se me fue de digitación. Ya, listo. Ajá. Entonces, al darle Enter, miren lo que pasa. ls-l, sí me lo creo, miren, completico. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en que yo quiera editarlo, no puedo hacer esto. Miren, tengo que hacer esto, intérprete de comandos, para que me lo lea. Escribir un backslash en los espacios donde yo lo creé, aquí en estos espacios, tengo que colocar intérprete backslash espacio de backslash espacio comandos, para que lo pueda leer o modificar o bueno, hacer todo ese proceso. Ahora se imaginan si tengo una palabra bien extensa aquí y yo toda la tenga con espacios, tendría que estarle colocando esto a cada rato. ¿Listo? Y pues obviamente se les va a dificultar la operación que vaya a hacer con ese archivo. Abrirlo, copiarlo, pegarlo, moverlo, etcétera. Entonces es preferible, vuelvo a repetir, que los espacios no se utilicen. ¿Listo? Por eso aquí el espacio lo dejé ahí. El comando touch es para crear ficheros de texto vacíos y hacer pruebas o algún script de bash, ya lo miramos. Y seguido del comando touch está el editor nano. El editor nano precisamente permite abrir esos archivos y modificarlos. Entonces en Linux hay varios editores. Los que anteriormente se utilizaban eran Vim y Vi. Pero pues, ¿cuál es la cuestión? Estos editores toca con cierta práctica porque manejan muchos alternativas de teclas, o sea, combinaciones de teclas. Si yo quiero guardar tengo que darle tal, o sea, se los utiliza, pero pues ya hoy en día con el editor nano se ha hecho la mayoría de cosas. Vim y Vi son muy buenos y se los utilizan actualmente, pero pues también pueden editarlo con nano. Entonces, por ejemplo, voy a borrar rm -r intérprete de comandos, lo voy a borrar. Voy a crearlo, touch, pero lo voy a crear así, intérprete de comandos.txt. Listo, sin espacio. Bueno, aquí se me fue uno de más. Ahí, intérprete, me está fallando el teclado. Intérprete de comandos. Listo, ahí está. Ya lo he creado, lo visualizo, lo listo, ahí está. Intérprete de comandos. Ahora sí, con nano, intérprete de comandos, miren, me aparece esta interfaz. Este es el editor donde tiene pues la barra de título, el nombre del archivo que yo voy a modificar, y aquí me aparecen las diferentes opciones. Esta flechita que aparece aquí arriba quiere decir que es la combinación de la tecla control más la letra. Entonces, por ejemplo, voy a colocar algo aquí en intérprete de comandos. En Linux, en GNU Linux se utiliza el intérprete de comandos bash. ¿Listo? Ahí. Entonces, si yo he agregado o modificado este archivo, la tecla para guardar esos cambios o modificaciones, la combinación es la tecla control más la tecla O. Entonces le doy control más la tecla O y él me dice el nombre del archivo que usted va a escribir o guardar se llama intérprete de comandos. Es como decir el guardar. Le doy enter para que lo guarde. ¿Listo?
Y bueno, hay más opciones. En este caso, pues toca consultarlo y ir practicando. Si yo quiero salir, ya no voy a hacerle más modificaciones. Si quiero salir del editor de texto en el comando nano, le doy control X. Y ahí yo he ya salido del intérprete de comandos. Del editor nano. Si yo quiero volverlo a abrir, escribo nano, intérprete de comandos, y miren, ahí ya me aparecen las diferentes opciones. Y todas las modificaciones que yo le haga, le doy control O, enter y control X. ¿Listo? Esa es la forma para el editor de texto nano. Listo, aquí lo tienen, pues hay una visualización. Y bueno, hasta aquí hemos llegado de la parte de el intérprete de comandos y el sistema de ficheros. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí al momento? Profe, mi duda es que qué compañero está grabando esto. No sé quién, aparte de mí, quién lo está grabando. ¿Quién lo está grabando de pronto? Daneli, ¿tú la estás grabando? No, profe. ¿Quién de pronto lo está grabando? Bueno, al parecer nadie. Pues yo vuelvo a decirle, yo lo voy a guardar y luego lo subo a la plataforma como un enlace para los que lo quieran visualizar, pero esperemos de que lo haya grabado con todo el sonido completo. ¿Listo? En algunos, en los últimos minutos o segundos, sabe no mostrarlo, pero pues por el momento pues esa es la aplicación que yo tengo y no he buscado más. Yo lo voy a subir, pues igual ya les aparecerá el enlace. ¿Listo? Bueno, no hay preguntas ni dudas. Profe, lo que usted acaba de hacer es lo que le tienen que entregar hoy, ¿cierto? Sí, o sea, en el taller que les explica ahí tiene que ver con ello. Miren, en el taller aquí les dice que tienen que hacer algo así parecido utilizando los comandos que se ha especificado. Es todo lo que está aquí es en relación al intérprete de comandos y al sistema de ficheros. ¿Listo? Recuerden que son los pantallazos y tienen que entregar el documento. No se van a olvidar de la portada y revisarán que no vaya a pesar más de 5 megas, porque si pesa más de 5 megas no lo van a poder subir, les aparece error. Eso es porque a veces capturan las pantallas de las imágenes muy grandes, entonces eso les va ocupando espacio. Entonces con algún programa de editor, hasta con el mismo Paint o cualquier otro programa, les baja la calidad para que no les vaya a pesar tanto. ¿Hasta cuándo, profe?